¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo estoy aquí con muchas ganas, como siempre digo lo mismo, pero es que cada entrevista es genial, cada persona es especial. Y bueno, y hoy pues tenemos a otra persona especial también, Tati Rascón, que es bueno, el actual presidente de la Federación de Tenis de Madrid y que tiene pues también una trayectoria bestial dentro del tenis. Porque bueno, él fue tenista profesional y bueno, llegó hasta el puesto 144 de la ATP y luego a nivel nacional también estuvo jugando durante años y de hecho ganó 300, ahora lo comentaremos, pero ganó 350 torneos. Ya tenemos aquí a Tati. ¿Ahora, Luis? Ahora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, todo en orden. Estaba intentándolo desde el ordenador, pero desde el ordenador no me dejaba. Solo lo puedo hacer desde el móvil. ¿No te deja desde el ordenador hacer el directo? No, que yo sepa no. Yo lo he intentado también y no ha habido forma. Yo no sé si hay alguna forma por ahí, pero bueno, yo como tampoco estoy muy ducho en estos temas, pues bueno, yo siempre con el móvil y listo. Bueno, ¿cómo estás llevando el confinamiento, Tati? Bueno, pues un poco como todos, yo creo, ¿no? Con mucha paciencia, intentando, pues eso, que te afecte lo menos posible, dentro de que la prioridad absoluta tiene que ser el tema de que podamos estar lo más sanos posibles. Es verdad que luego, pues cuando se va acercando la fecha, que bueno, pensábamos que podríamos entrar en el lunes y que ya podíamos volver a las pistas, se hace un poco más duro cuando te dicen por fin que al final pues no se puede entrar. Pero también es verdad que haciendo un análisis de cómo está la situación y viendo que todavía tenemos un riesgo de contagio alto, el poder volver pues también puede suponer que de alguna manera pues eso pueda repuntar. Con lo cual un poco con ese sabor agridulce de querer empezar ya cuanto antes, pero también con muchas ganas de que esto pues pueda, bueno, parar. Ya nos están diciendo que es muy difícil, pero que se pueda de alguna forma normalizar y que podamos salir a la calle. Pues poquito a poco, vamos a ver. Sí, es verdad que ha sido un poco mazazo, ¿no? Que ya lo veíamos ahí tan cerca y bueno, hay que esperar un poco más, pero bueno, nada, ya con toda la paciencia que hemos tenido, ya un poco más, no, seguro que podemos con ello, ¿no? Sí, seguro Bueno, que sí. pues oye, pues por mi parte, Tati, bueno, lo primero que agradecerte de nuevo, ya te dije, pero te vuelvo a decir, porque sé que, bueno, pues que tienes un montón de cosas que hacer y bueno, pues eso, se agradece mucho tu amabilidad, tu cercanía y que pases este ratito aquí con nosotros, ¿no? Con todos los que estamos aquí, con todos los que nos están viendo, conmigo. Y bueno, pues vamos a ello, si te parece. Vamos Encantado, Luis, a de comentar. pasar este rato aquí contigo y bueno, pues que podamos hablar un poco de lo que nos gusta y que nos apasiona, ¿no? Que al final es un objetivo en común, el tenis. Efectivamente. Mira, el otro día decían en otro live que hicimos, no recuerdo exactamente con quién, pero alguien puso un comentario, ¿no? Dijo, es que todos hablamos el idioma del tenis, ¿no? Y es verdad, es el idioma común, es lo que nos une a todos al final y bueno, pues en esas estamos hoy también, ¿no? Aquí hablando el idioma del tenis. Bueno, pues tú eres muy conocido, seguro que todo el mundo que está ahora viéndonos sabe quién eres, pero bueno, voy a hacer un brevísimo repaso por tu bio. Tú fuiste jugador profesional, llegaste a ser el 144 del mundo,
ahora desde el sitio donde estoy de poder hacer cosas que pueda ayudar más en lo que está enfocado al tenis de Madrid, pues la verdad que disfruto como un enano, me lo paso muy bien, me encanta lo que hago y bueno, rodeado de un equipo muy bueno, que eso siempre es muy importante para poder hacer las cosas que necesitas sacar en el día a día, pues viviendo una etapa que nunca podría haber pensado que después de haber hecho la de jugador, que disfrutaba tanto, que pueda estar disfrutando ahora tanto como lo estoy haciendo. Sí, claro, para eso es fundamental la pasión, ¿eh? Supongo, ¿no? Cuando tienes pasión por el tenis, pues cualquier actividad que hagas dentro del tenis al final te llena, ¿no? Y te satisface y la energía pues la tienes siempre puesta, ¿no? Sí, es así. Es un poco, ¿no? Al Es un poco final, la clave. aunque sean diferentes parcelas en diferentes etapas, al final, como hemos dicho en un principio, esto es tenis. La parte buena es que, como he comentado, pues lo he vivido desde lo que es el inicio como jugador, luego como técnico, ahora como gestor, y eso también te permite hacer una valoración y un análisis desde todos los aspectos, que eso en la parte final pues también es importante para, dentro de los errores que siempre vas a cometer, porque eso es inevitable, pero sí que tener un análisis muy claro de por dónde poder tirar. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con tu etapa como jugador, porque tú, bueno, yo me he estado informando bastante y tal sobre cuando empezaste y tal. Tú empezaste en un frontón, ¿no? Sí, Empezaste a señor. jugar en un frontón. Empecé en un frontón. Bueno, iba con mi hermano, que era el que jugaba al tenis. Cuando mi padre me recogía en el colegio, llevábamos a mi hermano al barrio de la Concepción. Allí en el polideportivo él se tiraba, bueno, pues desde las 7 hasta las 9 entrenando. Yo todos los días ahí esperando en un banco, viendo jugar a mi hermano y a sus compañeros, hasta que llegó un día que dije, paso frío, estoy parado, ahí hay un frontón, creo que en esa pared puedo empezar a jugar. Empecé ahí tocándolo en una pared, luego en los frontones del Tejar, en la Virgen del Puerto, y al final pues vas dando pasos, no te vas dando cuenta, te metes en el tenis y hasta el día de hoy. Que bueno, la verdad es que, bueno, yo también cuando empecé en el tenis también, bueno, ahí en mi barrio había un frontón y, bueno, en mi barrio, ahí en la urbanización, ¿no? Donde viven mis padres y bueno, yo me he pasado horas y horas. Y la verdad es que es una herramienta muy buena que, entre comillas, se ha perdido un poco, ¿no? En la enseñanza del tenis, porque al final, cuando estás tú en el frontón entrenando, Tati, estás tú, y ya está. Entonces tus pensamientos, ahí trabajas esa parte mental, ¿no? A conocerte un poco mejor. Entonces, bueno, no sé, creo que es un elemento que estaría bien volver a recuperar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. El frontón, bueno, lo hemos conocido todos los de aquellas generaciones, hacíamos mucha pared. Eso nos ayudaba mucho porque al final la pared te ayuda mucho. Se ha perdido de alguna manera y creo que para lo que son las etapas de iniciación, el frontón aporta muchísimo porque es un elemento dentro de las muchas herramientas que ahora mismo tenemos y que no teníamos en aquel momento. Sería un complemento buenísimo en la iniciación para que los chavales lo pudieran utilizar y pudieran ir desarrollándose. Efectivamente, incluso para entrenar, ¿no? Cuando ya vas evolucionando y tal, jolín, hemos visto a Djokovic, hemos visto a Federer, por poner algunos ejemplos, ¿no? A Gassi en su día también, hace años ya también lo utilizaba, ¿no? Es decir, que incluso, o sea, para cualquier nivel, para la escuela base también, o sea, para cualquier nivel te puede valer el frontón, es una herramienta interesante. Cuando yo Oye, jugaba los nacionales, siempre en el club donde había una pared, prefería hacer el precalentamiento antes del partido, un poco también para aislarme y para estar en un sitio donde pudiera estar tranquilo, pero siempre prefería hacer ese calentamiento en la pared que poder quedar como se queda normalmente, pues con otro compañero para ir a pista y poder calentar. efectivamente. Oye, ¿qué es lo que más te ha calado a ti de tu etapa como jugador? A nivel valores, a nivel aprendizaje, ¿qué es lo que, aunque seguro que mucho, pero qué, si
más cuando en aquellas etapas, pues desde los 14 o 15 años, incluso antes, tenías que viajar solo, ibas a los torneos nacionales, luego te ibas a los torneos internacionales, no sabías el idioma, era toda una experiencia porque te ibas con la valentía y con el desconocimiento de decir, bueno, hay que ir y eso te hace más fuerte. Eso creo que es una experiencia que no la puedes tener en ninguna universidad, en ninguna carrera, porque es la experiencia de la vida la que te hace, por ensayo-error, el que vayas aprendiendo. Y para mí es una de las cosas que en el concepto de cómo ha mejorado la vida y cómo se ha ido perdiendo eso, es lo que más le está afectando a los chavales, porque de alguna forma nosotros como padres estamos súper protegiendo a todos nuestros hijos para que al final ellos no tengan que tener dificultades, que no sufran, que no tengan problemas, y eso hace que esa superprotección al final no les estemos preparando realmente para lo que es la vida, y más para el tenis, que al final te obliga en cualquier edad, cuando ya compites, a tomar una decisión de las muchas que puedes tener cada 25 segundos. Eso al final hace que los chavales estén mucho menos preparados de lo que estábamos antiguamente, y eso hace que normalmente en aquellas épocas pues la gente que estaba a tu alrededor te enseñaba a pescar y no te ponían los peces en la mesa, y ahora es al revés. Ahora le estamos poniendo todo el rato los peces en la mesa para que coma la gente, pero al final no estamos enseñando a los niños a pescar. Y creo que es muy importante que al final a un niño se le guíe y que estés encima de él para hacerle el seguimiento, porque no tiene conocimiento, pero para mí un niño con cierta edad tiene que tener determinada autonomía para que al final él pueda explorar su camino, vaya aprendiendo y cada vez se vaya haciendo más fuerte, porque la vida no es ningún regalo. Efectivamente, sí, son aprendizajes muy valiosos, ¿no? Tú siempre has dicho que la parte mental es algo que tú trabajaste mucho, que tú, bueno, pues que fue uno de los pilares básicos, ¿no?, en tu carrera y tal. ¿Cómo, hablando del ámbito de la competición, cómo te preparabas tú mentalmente? Por ejemplo, antes de un partido. Bueno, la verdad es que siempre tenía un mismo ritual. Siempre antes de un partido necesitaba desconectar y aislarme totalmente de todo. Necesitaba irme a una zona alejada del club donde no hubiera nadie, hacer el calentamiento, que siempre estiraba pues media hora, corría unos 10 minutos. Llegó un momento donde casi nunca calentaba de lo que es golpes, porque era mucho más importante para mí el aspecto mental y el aspecto físico para estar preparado para entrar a la pista. Y esos 30-40 minutos de aislamiento y de preparar el partido, de cómo quería que se hiciera, era algo que para mí era fundamental. Llegó a ser una cosa que me lo pedía el cuerpo, y que si no lo hacía y salía a lo mejor pues de estar en una conversación con amigos, iba directamente a la pista, eso me afectaba claramente porque mentalmente no estaba preparado para poder hacerlo. Fíjate, tanto es así que fíjate que están diciendo por aquí, mira, Óscar Burrieza está diciendo que eres que tú como jugador eras más parecido a nivel mental que Nadal, en cuanto a fortaleza. Bueno, Óscar es muy buen amigo, y decir eso son palabras mayores, porque Rafa Nadal es de otro planeta. Pero sí que es verdad, y nos conocemos muy bien en el sentido tanto lo deportivo como lo personal, porque hemos competido muchas veces. Era una parte muy importante para nosotros, igual que para él, que era un jugador extremadamente competitivo, que hacía que cada vez que estuviéramos en pista, siendo tan amigos como seguimos siendo y como éramos, nos olvidáramos de todo, fuéramos a muerte durante el partido. Podría pasar cualquier cosa en ese partido, que al final cuando salíamos teníamos muy claro que eso era un lance del partido, porque éramos muy competitivos y queríamos ganar a toda costa, pero en cuanto salíamos lo habíamos olvidado. Eso hay gente también que a día de hoy le cuesta el poder verlo y desconectar, y esa parte también es muy importante. Sí, efectivamente, la parte post partido, la parte en la que hay que analizar el partido, los errores, tal, es algo que yo desde mi experiencia con mis jugadores y tal,
jugadores estábamos muy obligados a analizarlo todo, porque no teníamos las herramientas y los golpes que tienen ahora mismo los chavales de hoy en día, que con un golpe son capaces de hacer un ganador. Nosotros, por así decirlo, jugábamos más al ajedrez. Estábamos siempre pensando que el tiro que pudiéramos hacer, cómo poder molestar al contrario para poder preparar el siguiente tiro. Entonces eso nos hacía analizar demasiado absolutamente todo, ya no solo dentro de la pista, sino también fuera de la pista. Es una de las cosas que también se han perdido, porque los jugadores hoy en día no necesitan tanto estar tan preparados en la parte táctica y de estrategia. Al final los jugadores lo que intentan hoy en día es pegarle muy fuerte. Cuanto más fuerte puedas pegarle, pues obviamente más difícil es que el contrario, la pueda recibir, pero se ha perdido un poco esa parte de estrategia y de cara al aficionado, de poder divertirse dentro de lo que era un partido de tenis, donde veías muchas diferentes formas de jugar, patrones de juego, y eso hacía que enriqueciera mucho el deporte, con lo cual eso nos obligaba totalmente a que cuando termináramos el partido analizáramos exactamente qué es lo que había pasado, y es que recordábamos muy bien cuáles eran las fases por la cual nos habíamos equivocado o nos podía haber hecho perder ese partido. Eso hoy en día, incluso a jugadores muy buenos, cuando tú les dices después de un partido que analicen ese partido, no son capaces de ver en el momento que han podido perder ese partido, que se le han podido empezar a ir ese partido. Hay otros que son unos cracks, Nadal es un fenómeno, hay muchos que son muy buenos en eso, pero hay muchos, y los conocemos, jugadores muy buenos, que no son capaces de hacer ese análisis, porque no están pensando ahora mismo en lo que está pasando realmente en el partido. Y si haces la prueba con los chavales hoy en día, de jugadores muy buenos en edades juveniles, le haces cualquier ejercicio que tengan que pensar, que le digas 3 veces juega al cruzado, pero si se queda esa pelota en el cuadro de saque tienes que cambiar al paralelo. Se quedan en el medio, no cambian, le dices que por qué no has cambiado y dicen porque no ha caído la pelota en medio del cuadro. Y es porque no están pensando en dónde cae la pelota o no están analizando, solo están pensando en pegar a la pelota. Efectivamente, sí, eso pasa, es una realidad. Y también has destacado alguna vez que, bueno, las nuevas generaciones o generaciones posteriores y tal, o bueno, en general, ¿no? Que hay muchos chavales o muchos jugadores y jugadoras como que no saben afrontar la derrota, ¿no? Y que por eso sufren tanto, ¿no? Entonces, ese entendimiento, o sea, hay que entender ese concepto, ¿no? De que, joder, los jugadores top mundiales a lo largo del año pierden muchas veces, ¿no? Y entonces el éxito o la clave, según has dicho tú una vez, es saber gestionar eso, ¿no? Gestionarlo. ¿Cuáles crees tú que son las claves? ¿Qué consejo le darías tú pues eso, a jugadores jóvenes que no saben afrontar y tener esa capacidad de afrontar eso? Pues para mí has dicho en lo que en mi opinión es una de las claves que tiene este deporte. Lo primero que tú tienes que entender en este deporte, que es un deporte en el cual todas las semanas al final, si vas subiendo de niveles, vas a acabar perdiendo. Con lo cual es un deporte para que te adaptes a que cada semana vas a tener una derrota. Eso conlleva a que el mismo 25 o 30 del mundo, que estamos hablando de un fenómeno, está acostumbrado a eso. Con lo cual, cuando entiendes por concepto que en este deporte, si tienes que jugar 20, 25 torneos al año, al final tú tienes que intentar en cada uno de esos torneos hacerlo lo mejor posible, llegar a lo más lejos posible, pero teniendo claro que hay unas posibilidades enormes, muchísimas, de que tú puedas perder en cada uno de esos torneos. Cuando tú entiendes eso y desdramatizas lo que es la derrota, al final empiezas a entender este juego. Y cuando tu objetivo cuando vas a la pista es más un objetivo de rendimiento y no tanto de resultado, en decir, bueno, yo ahora mismo mi objetivo tiene que ser que dé mi 100% en este partido, intentar ganarlo, pero me voy a centrar más en eso que en lo que puede ser el resultado, porque al final lo otro te va a llevar a consecuencias de lo que es poder ganar. Y ahora mismo los chavales están mucho más enfrascados en tener que ganar, pero al final en el
concepto que hace que los chavales hoy en día no estén preparados y, como digo, es algo totalmente vital, importantísimo. Efectivamente, sí, y todos estos factores mentales que, bueno, tú estás destacando como muy importantes, yo creo que prácticamente todo el mundo, yo hablo con mucha gente sobre esto, porque como yo también, pues eso, me dedico al entrenamiento mental, todo el mundo coincide en que es muy importante. Hay algunos que dicen que es lo más importante, otros que dicen que es igual de importante que otras áreas, y por lo tanto importante también. En fin, todo el mundo dice que es importante, pero fíjate que es una cosa que no, como en España, los entrenadores mentales es algo que todavía no está tan generalizado, a lo mejor como los preparadores físicos o como los fisioterapeutas. Todavía, ¿qué crees tú que falta para que eso acabe de calar y que la figura del entrenador mental se asiente un poco más? Bueno, a ver, yo creo que si a cualquier persona, a cualquier chaval, padre o cualquier actor que interviene en el tenis le preguntaras cuál es la parte importante o la más importante que tiene un jugador de tenis dentro de las diferentes patas que tiene, al final te van a decir que claramente la mental, que es la que marca un poco la diferencia, y mucha gente te dice que en un 70% puede ser de importante esa parte. Pero el problema es que estamos haciendo muchas horas de tenis, estamos haciendo menos horas de físico porque en algunas edades no le dan todavía la importancia que realmente eso tiene, porque tiene mucha más importancia de lo que los chavales creen y los padres a veces también creen, pero yo creo que focalizamos todo en la parte técnica y al final en ese proceso que necesitas mental para poder desarrollar esa parte que es más complicada, al final no la trabajas tanto como puedes trabajar las demás. Es verdad que no es de alguna manera tan fácil porque en algunos casos pues es costoso hacer ese desarrollo a veces por el tiempo que tienen los chavales, colegio, no hacen el físico porque se tienen que ir a hacer los deberes, no es nada fácil, pero es algo que es ahora mismo en toda la gente una parte muy importante, ese psicólogo. El problema es que sí que lo tenemos que llevar a cabo, lo tenemos que desarrollar y tenemos que hacer que realmente ese trabajo se haga en pista, porque, bueno, es una de las cosas que hace que los chavales, la mayoría de los chavales, por ese estrés, ese no poder manejar bien sus emociones durante lo que es su carrera, pues al final haga que muchas veces aparezca la frustración y lo tengan que dejar. Y muchas veces ese mismo chaval que ha hecho un esfuerzo muy grande cuando es joven y lo tiene que dejar porque está totalmente frustrado y no puede seguir, cuando es veterano, cuando es más mayor, vuelve y disfruta como un enano. ¿Por qué? Pues porque al final ha conseguido una madurez, ha conseguido desdramatizar lo que tiene este deporte porque es durísimo a nivel mental y eso hace que tú priorices otras cosas mucho más importantes y lo que era antes un auténtico drama, ahora lo haces que sea muy divertido. Y ahí es un poco para mí la clave de lo que estamos hablando. Claro, es un cambio de mentalidad al final, ¿no? Es verlo desde otro punto de vista, efectivamente. Oye, y por cerrar un poquito este bloque de tuyo como jugador, ¿recuerdas? A ver, tú jugaste muchísimos partidos, Tati, muchísimos. Yo te vi, ya te conté el otro día, ¿no? Que yo te vi jugando en Torrejón, un memorial, hace muchos años. Yo fui a jugar un torneillo y estabais ahí jugando vosotros y bueno, aluciné, la verdad, sobre todo con la potencia, la velocidad, y de hecho ahora los jugadores juegan a más velocidad todavía. Pero el caso, ¿hay algún partido que tú recuerdes de todos esos partidos, así, o un partido o varios partidos que a ti que te hayan marcado especialmente a nivel de aprendizaje, de decir, ostras, en este partido fue un punto de inflexión, ¿no? O en esta serie de partidos, ¿no? Como crecimiento como jugador. Bueno, he tenido muchos partidos y realmente muchos los tengo en el recuerdo como partidos muy importantes porque ya no solo de la etapa, pues ya última etapa más profesional, sino en la etapa de joven. Hay partidos ahí y momentos que me han marcado muchísimo y no sería fácil poder recordar partidos de forma puntual. Sí
sí que siempre recuerdo mucho lo que fue la primera vez el Campeonato de España, el que jugué en Zaragoza, que al final me marcó mucho en el sentido de cuando jugué en cuartos, jugué con Correcha, jugué con Carlos Costa, con Sánchez Vicario, bueno, son partidos que cuando gané, jugando yo más nacional como estaba jugando, porque yo no jugaba tanto ATP, ahí siempre hacía un mixto, bueno, decía, al final partidos muy importantes y estoy consiguiendo en esos partidos pues poder ganarlos. Eso de alguna forma, cada vez que terminaba un partido ese, hasta que llegué a la final, pues dije, bueno, o sea, vamos a intentarlo, o sea, estoy más capacitado de lo que realmente a lo mejor pudiera pensar en ese momento. En el momento en donde tienes que estar. Para mí es uno de los más justos que hay, siempre separando lo que puedan ser las lesiones o alguna otra cosa. Digo, cuando juegas. Y siempre cuando llegas a un cierto nivel, si no puedes llegar a más, es porque tienes unas carencias. Al final, por lo que sea, porque la gente pueda pensar que tienes mucho mejor juego, mucho más nivel de lo que has realmente desarrollado, al final tú estás en una situación y en un ranking porque es lo que hasta ese momento has conseguido hacer. A mí me pasaba una cosa de la que hemos hablado y sobre todo de joven, que luego aprendí mucho más adelante. Yo era extremadamente competitivo y me afectaba muchísimo la derrota. Cada vez que yo perdía un partido me sacaba totalmente la energía y esa energía hacía que al día siguiente pues no pudiera hacer lo que tocaba, que era entrenar al 100%, levantarte y hacer las cosas como tocan, que eso es lo que al final define a los grandes jugadores. Cuando al final de alguna manera aprendí todo lo que estamos hablando, el concepto de lo que es el tenis, el que tengas claro cómo es este deporte, al final eso hace que cada vez vayas siendo mejor jugador y mejor jugador. ¿Cuál es el problema y cuál es la diferencia? Que cuando eso lo tienes o te das cuenta cuando eres más joven, al final eso hace que tengas la posibilidad o la capacidad de poder hacer eso en el tiempo que te toca. Cuando eso tú ya lo ves, como hemos dicho, cuando eres veterano y tal, pues ya no es el momento de poder hacer eso. Por eso es muy importante para mí el entorno, el entrenador, la gente que esté alrededor, para que al final te guíe y te pueda decir, porque incluso aun teniendo muy buen entorno, hay veces que si tú no eres capaz de verlo, pues no lo ves, pero lo que sí está claro es que si tienes un buen entorno, te va a ayudar a que lo que no puedas ver, al final sí que te hagan verlo, y eso creo que es muy importante. Sí, sin duda, es clave, es crucial. Bueno, y cierras entonces esta etapa como jugador y pasas a ser entrenador. Y bueno, fuiste entrenador de Fernando Verdasco. Y bueno, ¿cuáles fueron tus mayores retos? Sobre todo a nivel mental, pero bueno, todo lo que quieras comentar como entrenador. Bueno, ahí al principio, sin tener la experiencia que pudiera ahí tener como para poder entrenar a un jugador de ese nivel, lo único que intentaba es pues extrapolar las vivencias que yo había tenido como jugador en lo que realmente pues pudiera ser ese jugador, que es un jugador top como Verdasco. Pero es un error. Al final no podemos pensar que lo que tú hayas vivido es lo que realmente pueda ser lo bueno o lo que necesita ese jugador, porque ese jugador puede ser una persona totalmente diferente a ti en todo, que al final piense muy diferente a ti, y aunque tú creas que realmente lo que le estás diciendo es lo que más le puede ayudar, si ese camino por el que estás entrando no puedes conseguirlo, al final tienes que buscar el camino para que realmente puedas llegar a ese jugador y hacerle ver lo que realmente necesitas ver. Lo han dicho muchas veces y se dice mucho, y es la realidad. Al final, el mejor entrenador que hay es el que mejor
lo que tú o a ti te ha venido bien, aunque muchas partes son muy genéricas para lo que es el tenis en general de todos los jugadores, hay una parte muy específica que tienes que pensar que si por un lado no llegas, piensa cuáles deben ser las otras vías para poder llegar. Es verdad que eso, pues a todos los niveles te tiene que compensar. Si realmente esa forma, esa manera de la que tú estás intentando llegar, no puedes llegar y tienes que hacerla de otra manera, que tú al final no creas tanto en que esa la puedes desarrollar, pues eso es muy difícil, pero realmente no hay otro camino. Claro, efectivamente es adaptarse un poco al jugador también y bueno, y tener la mente un poco abierta para ver pues, si por este camino, como bien dices, no está yendo bien, pues buscar la manera, pero siempre adaptándote al jugador, ¿no? Es un poco lo que he extraído sobre todo de lo que has dicho, ¿no? Sí. Y vale, y que a nivel mental, a nivel de concentración, a nivel de gestión de emociones, para ser un poco más así como más concreto, ¿en qué le ayudaste tú a Fernando? ¿O dónde creías tú que tenía el más margen de mejora? Bueno, al final, Fernando, que es un jugador que no le vamos a descubrir ahora, para mí, dentro de lo que puede hacer a nivel técnico, pues es de los más privilegiados que pueda haber en el circuito, porque tiene magia en la mano cuando realmente está alineado, cuando se le alinean los astros es algo excepcional lo que puede hacer en la pista, pero tiene, por así decirlo, cuando decimos que un jugador en todas las patas tiene que ser muy equilibrado, dentro de lo muy bueno que es, en esa parte mental, cuando llega ese momento de ansiedad que todo partido te hace llegar, él no puede mantener el mismo nivel que tienen los que están ahí en ese rango de ranking. Él baja bastante más que los demás, estoy hablando de jugadores que son 15, 20 del mundo, pero normalmente esos jugadores, cuando llegan a esa situación, no es que se mantengan, es que esos jugadores son mejores en esa situación extrema y eso es lo que le hace ser mejores a esos jugadores. Normalmente puede ser bueno si en una situación extrema como es estar en ese momento delicado, tú mantienes el nivel que has venido dando hasta ese momento. Y el que no es tan bueno, dentro del partido que ha tenido, puede estar jugando a un nivel excepcional, pero cuando llega ese momento de ansiedad que tienes que manejar bien las emociones, ese jugador no las puede controlar. Pues a su nivel, Fernando, eso no lo controla de la misma forma que lo controlan los demás, los que están ahí arriba. Y eso le hace que cuando está muy bien, muy inspirado, eso no lo necesite tanto, aunque realmente está mucho más nervioso y canaliza menos esa situación que los demás, pero con la parte técnica lo va supliendo. El problema es que en el tenis normalmente en el año juegas al 100% o das tu mejor versión pues 2 o 3 veces, 2 o 3 torneos. Los demás, la mayoría de jugadores, de esos jugadores, pues muchos torneos o muchos partidos los ganan jugando mal y otros jugando un nivel medio consiguen ganarlos. Esa parte que Fernando, aunque la ha trabajado, es la que más debería de haber equilibrado, al final, al no tener ese equilibrio, no le ha permitido para mí estar donde debería haber estado durante toda su carrera, que es no haber bajado de los 8, 10 mejores jugadores del mundo, porque es un jugador demasiado bueno. Pero eso es muy fácil decirlo y no es tan fácil llevarlo a desarrollo y sobre todo llevarlo a la pista cuando realmente esa ansiedad, incluso habiendo jugado miles de partidos, al final vuelve a estar ahí de una manera importante cada vez que llega. Efectivamente, sí, muy buena. Mira, hay una pregunta, Tati, de Jonis Pérez. Me parece interesante la pregunta. ¿Cómo se gana jugando mal durante un torneo? Bueno, esos son especialistas, los que acabo de decir, los que son los mejores. ¿Por qué? Porque hay una cosa que para ellos no es negociable.
posibles para poder dar su 110%, desde la primera pelota hasta la última. Y eso es lo que hace que lo que acabamos de hablar, un jugador que a lo mejor no es tan bueno, voy a poner un caso, un jugador que puede ser un 100 del mundo, que es un jugador excepcional, se enfrenta a un Rafa Nadal, lo podría ganar perfectamente si Rafa Nadal pues juega muy mal y el otro juega muy bien, pero llegado al momento este que estamos hablando de máxima ansiedad, ese número 100 va a dudar, le va a pesar ese momento. Y al final, en cuanto transmitas ese mensaje a Nadal, Nadal va a decir, aquí ahora mismo este es mi momento y aquí sí voy a subir mi nivel. Con lo cual, lo que hacen estos jugadores es mucho más a nivel mental que a nivel técnico. Y eso es lo que les permite estar siempre y tanto tiempo ahí arriba, porque son demasiado buenos en eso. Y por eso ahora mismo no hay relevo, porque estos jugadores han llegado a tal nivel de excelencia que no permiten, como se permitía en otras generaciones, que los jóvenes pudieran entrar. Los jóvenes no es que sean malos, es que estos son demasiado buenos y al final no pueden llegar a ellos. Y otro concepto muy importante es que antiguamente, y recuerdo, y me voy a un extremo, Borg con 26, 27 años lo deja, normalmente con 30 años, muchas generaciones más allá con 30 años se sentían viejos, decían que ya lo tenían que decir, y ahora mismo cualquier jugador de estos con 35 y con 36 años dicen, si yo me mantengo bien, si estoy bien a nivel mental, físico, no tengo lesiones, voy a poder jugar, pero no solo poder jugar, es que voy a poder estar ahí arriba siguiendo todavía número 1, número 2 o número 3 del mundo, como son estos tres. Qué bueno, sí, sí, efectivamente, es lo que estamos viendo con las generaciones nuevas, ¿no? Cada vez se va alargando más la carrera profesional y que, bueno, y estos tres, el Big Three, no sabemos hasta cuándo van a estar ahí. De momento van a seguir dando guerra un tiempo, ¿no? Bueno, y de ahí, pues pasas a tu etapa de gestión deportiva en la que te encuentras ahora, bueno, pues como presidente de la Federación de Tenis de Madrid. ¿Cuáles son tus retos ahora mismo, Tati? Bueno, ya sabemos que ahora estamos imbuidos en el tema del COVID, que esto está causando muchos, bueno, pues contratiempos y demás, pero aparte de esto, bueno, y si quieres también comentar algo de esto, por supuesto puedes hacerlo sin ningún problema, pero ¿cuáles son tus principales retos como presidente? En el día a día, dentro del rol que tengo, igualmente todo el equipo, sabemos que nuestro objetivo es intentar ayudar al máximo posible al tenis de Madrid, en todos sus estamentos y en todos los departamentos que podamos hacerlo. Eso hace pues que dentro de los proyectos que podamos sacar siempre estén enfocados al beneficio de lo que pueden ser los clubes, los técnicos, los jugadores y los árbitros. Y teniendo claro una máxima de que al final nosotros como federación existimos porque los clubes están ahí. Si los clubes no hicieran la labor que hacen, la federación no tendría sentido y realmente no podríamos conseguir las cosas que conseguimos. Una de las cosas que siempre estamos muy pendientes de poder mantener siempre esa llama es el tema de mantener el tenis unido, que tanto los clubes como los técnicos, como los jugadores, como los árbitros podamos ir a una, que al final desde los diferentes comités que pertenecen a la federación, que son gente que están en los clubes y que son gente que tienen que pensar en sus clubes, pero también dentro de la federación, cuando pisan la federación se ponen la gorra federativa porque saben que si al final conseguimos hacer proyectos que luego se vayan hacia los clubes, al final vamos a ser mucho más fuertes y mejores entre todos. Pues ese es un poco el objetivo, intentar siempre sacar cosas, proyectos para que haya una estructura desde la base hasta la competición muy buena, donde abarque a cualquier perfil de jugador, y en esa estamos ahora mismo. Nuestro principal objetivo ahora es ir al mundo aficionado. Nuestro mundo competitivo es una estructura muy desarrollada, pero es un tanto por ciento, no te hablo solo de Madrid, sino a nivel mundial, muy pequeño en comparación con los millones
de aficionados que hay en el tenis. Tenemos que conseguir hacer una estructura tan fuerte como la competitiva, porque cuando consigamos hacer eso, haremos que nuestro deporte sea mucho más grande de lo que ahora mismo es. Y oye, y de tu etapa como jugador, de tus etapas anteriores a esta como jugador y como entrenador, ¿qué factores, qué valores te sirven hoy en día para desarrollar una gestión eficaz? Todas porque he pasado por todas las etapas. Ahora mismo cuando hablo con un infantil o con un cadete, que me encanta hablar con ellos para ver cómo piensan, me extrapolo mucho a cuando, y además me acuerdo perfectamente cuando tenía esa edad y cuando jugaba esos torneos, con lo cual me pongo en su posición y empatizo mucho en la edad que tiene. Pues igual que hago con ellos, lo hago con un técnico, lo hago con un club, lo hago con cualquiera, porque al final he vivido todas esas etapas y me permite tener una visión desde el otro lado que me toca ahora mismo, pero teniendo claro que he estado en el otro también y que me tengo que poner, antes de intentar transmitir el mensaje que quiero transmitir, tengo que ponerme en el lado de esas personas para que realmente nos podamos entender perfectamente en el objetivo que estamos buscando para mejorar. O sea que la empatía también es importante aquí, ¿no? Bueno, yo creo que es clave. Al final esa empatía hace que todo sea más fácil, porque hay veces que, bueno, pues nos obsesionamos con que lo que tenemos en mente es lo que tenemos que hacer, y muchas veces cuando tienes otra visión o cuando tienes gente buena a tu lado que te dice, bueno, puedes tener esa idea, pero no vayas por ahí, por esto o por lo otro, pues al final te hace tener una visión, te hace pensar en algo que tenías muy claro en un principio, y que dándole un pequeño cambio, un pequeño enfoque diferente, puedes conseguir un objetivo mucho mayor. Qué bueno. Oye, y bueno, y digamos que la cuarta área, que también en la que no sé si ahora mismo, bueno, es de comentarista, ¿no? Ahora sigue está, bueno, ahora no porque está el tema del coronavirus, pero antes de que empezara el coronavirus y tal, ¿sigues con esa labor de comentarista? Sí, y la verdad que me gusta mucho también. Es una cosa que al principio es verdad que te preocupas mucho y estás mucho más pendiente de qué dirás, cómo lo van a recibir, el que te está viendo. Te preocupas mucho más de eso, de que centrarte en el partido y ver pues todos los aspectos que quieres ver. Pero es como todo en la vida, cuando al final estás viendo partidos de forma continua, es como que puedas ver un partido en el salón de tu casa con tus amigos, intentando pues sacar todos los aspectos que puedas ver de ese partido, con lo cual la dificultad es mucho mayor al principio, porque no es difícil, no es fácil distraerte, o sea, abstraerte de todo eso, pero una vez que te abstraes, al final es ver un partido y como te gusta y estás muy concentrado para poder puedo ver cuando al final veo un partido en un club de tenis y se me acerca gente bueno, pues a poder hablar sobre ese partido, que no puedo ver determinados detalles. Ahí en la televisión estoy totalmente concentrado para todo y para poder exprimir absolutamente cualquier detalle que pueda haber de los jugadores. Y tú que que has estado tan focalizado en la parte mental cuando eras jugador y cuando fuiste entrenador también, a nivel, bueno, en tu labor como comentarista, ¿cómo, bueno, te fijas también en esa parte, intentas leer un poco las emociones que está teniendo el jugador, cómo está gestionando las rutinas, todos los tiempos, todos estos temas? Una de las que más, sin duda, porque al final llegará ese momento donde ese aspecto mental hará que el partido se vaya para un lado o para otro. Un partido dura mucho rato, puedes estar jugando muy bien durante media hora, 3/4 de hora, pero si al final cuando llegue ese momento cometes un error grave cuando no tienes que cometerlo, eso te va a pasar factura. Con lo cual casi siempre veo los partidos desde el aspecto mental, y me estoy fijando más en los gestos
que está haciendo ese jugador o lo que pueda transmitirme realmente de su lenguaje corporal que lo que realmente en ese momento pueda estar haciendo a nivel técnico, porque un partido cambia muchísimo. Es lo malo que tiene este deporte, que al final un partido de fútbol, si dura 90 minutos y juegas muy bien 80, es difícil, puedes perderlo, pero es difícil que en 10 minutos al final pierdas muchos partidos. Aquí puedes jugar muy bien durante 80 minutos, que si ese partido dura 90, si el partido está igualado, en 10 minutos has podido cometer una auténtica ruina. Efectivamente. Bueno, pues tengo unas preguntas finales, que son las que suelo hacer siempre. Son bastante sencillas y, bueno, son bastante abiertas para que tú puedas contestar como, bueno, pues como tú quieras, ¿no? ¿Qué le agradeces? A ver, has comentado muchas cosas, te apasiona el tenis, seguro que le agradeces muchas cosas, pero ¿qué le agradeces al tenis? Al tenis le agradezco todo. O sea, la verdad es que al tenis de alguna forma le debo todo, con lo cual no sabría decir exactamente qué le puedo agradecer. Al final, bueno, fíjate si le puedo agradecer que conocí a mi mujer en una pista de tenis, con lo cual hasta a nivel personal me lo ha dado absolutamente todo. Deporte durísimo, donde al final el formato competitivo que tenemos es exactamente igual que el que tienen los profesionales, y eso hace que tengamos un filtro dificilísimo de ir pasando en todos los pasos que tienes que dar para que al final puedas seguir desarrollándote y seguir creciendo como deportista, y eso hace que muy pocos puedan llegar ahí arriba. Muchísimos lo intentan y muchísimos se quedan en el camino, y eso es una pena, porque al final, dentro de la logística que conlleva para una familia, para un chaval, el esfuerzo que tiene para poder hacer todo lo que hace, que se quede de esa manera, en el formato que tienen en Estados Unidos con el tema del deporte, hace que muchos deportistas se sientan muy felices de lo que hacen sin tener que ser jugadores muy buenos, y tenemos que pensar en cómo poder hacer algo para minimizar el impacto que eso tiene. Y eso tiene que ir a formatos mucho menos competitivos, tan exigentes, mucho más a ese mundo aficionado, donde pueda caber muchísima más gente que pueda disfrutar de nuestro deporte, y que de alguna manera, pues que al final, en su parte global general, cuando vayan pasando los años, pues que el tenis siga siendo el deporte que hemos conocido todos, y que realmente siga atrayendo a un público importante, que obviamente en los torneos muy importantes seguirá haciéndolo, pero por ponerte un ejemplo, ahora mismo traemos a Madrid un torneo donde esté desde el 100 hasta el 150 los 32 mejores. Estamos hablando de que 32 mejores entre ese rango de ranking, pues si lo extrapolaras a cualquier otro gremio o sector, estaríamos hablando de gente que sería multimillonaria. Si entiende el mundo del abogado, del electricista, de lo que sea. Y estos jugadores tienen que, ahora mismo, aunque ha cambiado y ha mejorado, tienen que sufrir mucho para poder equilibrar lo que es la parte económica en sus carreras. Todo eso tiene que evolucionar, todo se tiene que equilibrar, y eso tiene que hacer que de alguna forma el tenis en esa evolución se convierta en un deporte mucho más asequible para todos en general. Qué bueno, ahí queda. Yo soy muy optimista en ese sentido, que se están dando pasos y que poco a poco se conseguirá. Así que nada, tenemos que tener paciencia como buenos tenistas que somos, que es una cualidad también importante en el tenis. Y nada, si quieres dar algún mensaje, Tati, es la última pregunta que yo tenía previsto hacerte. ¿Algún mensaje así en general para la gente del tenis? Bueno, más que nada, pues yo creo que en esta situación, ¿no? Que al final sé que es duro, que no está siendo nada fácil, que al final ya hemos pasado pues mucho tiempo, estamos hablando de casi 2 meses, la gente estará como loca por volver a las pistas, que tenemos que tener un poquito más de paciencia, que al final, aunque sea duro, no pasa nada por estar una semana más sin poder jugar. El problema que veo
es en el aspecto económico lo que significa el no poder empezar pues lo que es nuestro sector, que al final hay muchísimas personas y muchas familias que viven de esto, y cuanto más tiempo pase, pues más difícil será para todos ellos. Pero en general mucho ánimo, mucha fuerza, que estoy convencido de que con el tiempo volveremos a la normalidad, como en muchos otros momentos de pandemias hemos tenido, y que cuando volvamos, que volvamos igual o más fuertes para que podamos seguir construyendo un deporte cada vez mejor. Fenomenal, qué bonito, qué bueno. Bueno, pues nada, pues yo por mi parte, Tati, volver a agradecerte, me encanta tu cercanía. Ya te comenté, yo te conocí brevemente en unas jornadas, así a nivel personal, y me encantó tu cercanía, y veo que, bueno, pues que hoy me he sentido igual, he sentido esa amabilidad, esa cercanía, esa pasión por el tenis, también se retransmite así a nivel online. Y bueno, la gente está encantada, no te puedes ni imaginar la cantidad de mensajes de wow, qué grande Tati, qué buena persona, qué tal. Y bueno, pues ya te digo que para mí un auténtico placer. Se me ha pasado volando el tiempo. Pues me alegro, Luis, que hayas sentido eso, porque al final he sentido yo lo mismo, he estado muy cómodo, me encanta hablar de tenis, siento en cómo hablas y cómo transmites exactamente esa pasión, y creo que eso es muy bueno, y encantado de haber estado este rato y los ratos que quieras para hablar de tenis. Fenomenal, Tati. Pues nada, un abrazo muy fuerte, mucho ánimo ya con esto que queda. Esperemos reanudar la actividad tenística y bueno, y a la actividad en general lo antes posible. Y nada, y lo dicho, un abrazo muy fuerte y nada, y seguimos. Un abrazo muy fuerte, Luis, que vaya todo bien, y un abrazo muy fuerte para todos los que estáis ahí detrás. Venga, hasta luego. Venga, un abrazo para todos. Gracias.